Esperemos a que grabe para que les quede el mensaje. Sí, la clase de hoy es una clase ambiciosa, diría yo, no en el sentido del volumen de información que vamos a cubrir, no en ese sentido, no es una clase ambiciosa, escúchenme bien, en el volumen, si alguien puede poner en el chat, lo que pasa es que ya suspendí mi chat aquí, que a este punto ya no recibo gente, ya es las 4 y 8. Es una clase ambiciosa no en el sentido del volumen de información que vamos a cubrir, sino en el sentido de la profundidad del concepto que vamos a intentar abarcar el día de hoy. Concepto muy importante, se los voy a nombrar de una vez y lo que vamos a hacer el resto del tiempo, por ahí unas 2 horitas y media, es trabajar sobre ese concepto y vamos a dedicar los últimos 30 minutos de la clase para hacer una especie de conversatorio previo sobre el documental que dejamos de tarea, escuchar las ideas de este grupo. Yo personalmente las contrastaré con las ideas que me dieron los del grupo pasado y el lunes vamos a iniciar con un conversatorio un poquito más extendido sobre la idea de la selección natural y la injerencia que tiene el ser humano sobre los procesos selectivos, al incluso tener ahora la posibilidad técnica de modificar algunas cosas genéticamente o algunas características genéticamente de sí mismo y de la naturaleza. Entonces, el concepto que quiero transmitir hoy es el cambio generacional, el cambio que se da de una generación a la siguiente. El cambio generacional, el cambio que se da de una generación a la siguiente. Eso es lo que quiero, el concepto como que quisiera poder desarrollar hoy. ¿Qué hemos visto nosotros a este punto? Porque aquí nada está desligado, todo está entrelazado. Y ahí viene, digamos, la única o la mayor atención que debe seguirse en este curso o en este tipo de cursos, porque no es una condición, digamos, particular de mi manera de enseñar, sino esto me lo impone es la complejidad del fenómeno que tenemos entre manos. Entonces, ese concepto es el de primero definir el escenario en el cual están ocurriendo lo que está ocurriendo y segundo definir lo que está ocurriendo. Regáleme un segundito porque se me va a descargar esto, entonces voy por el cargador y ya subo. Bueno, listo. Ya no nos quedaremos sin energía. Entonces, bueno, lo que les decía es, lo primero que queremos hacer aquí es definir el escenario en el cual están ocurriendo el fenómeno que vamos a rastrear. El escenario ya lo definimos en las primeras clases, le dedicamos un tiempo. El escenario de todo lo que va a ocurrir en este semestre se llama el tiempo. El escenario en el cual ocurren todos estos procesos se llama el tiempo. El escenario en el que ocurre la evolución es el tiempo. Y el fenómeno que queremos nosotros rastrear se llama el cambio. Entonces tenemos dos cosas aquí interesantes. El escenario es el tiempo y el fenómeno es el cambio. Y eso nos lleva a unas disquisiciones, a pensar de una manera muy profunda sobre qué tipo de cambio es el que estamos
viendo, o a qué es que nosotros le llamamos cambio. Y qué es lo que es el cambio en evolución. Porque el cambio nos implica una diferencia, una condición inicial y una condición subsecuente que se puede identificar. A eso es lo que llamamos cambio. O sea, hay una diferencia entre una condición inicial y una condición subsecuente. Y ahí es cuando, por eso el evento natural cambia el tiempo, porque es entre la condición inicial y la condición subsecuente, el evento 1 y el evento 2, esa dimensión, ese espacio, si se quiere así, el tiempo puede ser percibido como un espacio, eso es lo que nosotros, ese es el escenario natural que nosotros tenemos. Yo voy a utilizar el ejemplo de lo que está ocurriendo abajo en la clase de mi sobrinita con la música. En la música, si ustedes ven el director de orquesta, marca un campo, marca un tiempo, un compás, es lo que iba a decir. Entonces el tipo dice, 1, 2, 3, 4, y tan, 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 va marcando. Y ahí va sonando la música, se va construyendo en el tiempo. Entonces, ese espacio, el espacio del tiempo puede ser un tiempo muy cortito, el que haya entre una nota y otra, o puede ser un tiempo muy largo, el que haya entre una nota y otra, entre un evento y otro. Entonces yo voy a pedirle aquí el favor a alguien, o sea, puede ser no sé a quién veo aquí, a Kaylee, hazme el siguiente favor, reina. Sí, 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 sí. Necesito que me marques 5 segundos, que me digas, profe, inicio, y a los 5 me digas final, a los 5 segundos. ¿Sí está Listo, clara profe. la tarea? Sí, pero profe, Listo, entonces tú me dirás, tú listo. decides cuándo comienzas, tú me dices, comienzo, digamos, ponle así, comienzo, o ya, y al final me dices, ya, también. Entonces, ¿listo? Listo, profe. Aquí ¿Cuál quedo es? atento. 1, 2, 3, ya. Listo, 5 segundos. Ya. Listo. ¿Qué es lo que conté yo ahí? Yo conté en esa referencia de tiempo que tiene un comienzo y un final, no el que yo estoy marcando acá, sino el que me puso Kaylee, sí, ocurrieron varias cosas que fueron mis aplausos, ¿cierto? Clap, 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 clap. Yo no sé cuántos hubo, no sé cuántos hubo. Vamos a hacerlo de nuevo, pero yo quisiera que alguien los cuente, sí, no sé, de pronto puede ser Pedro Pablo, tú podías hacernos el favor de, mientras Kaylee mide el tiempo, tú contar el número de aplausos, más o menos. Sí, ¿Sí señor se Ron. podría? Bueno, listo. Entonces, Kaylee, tú eres la directora de esta orquesta, dime cuándo comienza. Bueno, profe. 1, 2, 3, ya. Ya. Pedro, ¿cuántos alcancé a hacer? 10, profe, pero el décimo fue cuando ya el tiempo había terminado. Sí, ese es tramposillo, ¿no? Entonces es 9, ¿cierto? Más o menos. Entonces, Kaylee, nuevamente, márcame mis 5 segundos y tú me dices cuándo, como directora. Bueno, profe. 1, 2, 3, ya. Ya, profe. Sí se pudo, pero No, profe, la risa no me dejó. a mí la risa casi no me deja empezar, pero pensando en el final. Bueno, Profe, se ¿fueron fueron menos o como fueron más? 32. Ave María, gracias Nati, gracias, como 32.
Listo, entonces hice como 3 veces más acumulé 32 veces más cosas en ese mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, lo que ocurre un poco cuando nosotros estudiamos evolución es que el tiempo que nosotros consideramos como espacio para medir dos eventos no necesariamente es el tiempo cronológico. ¿Cuál es el tiempo cronológico? El tiempo cronológico es el que marca el reloj. Otra manera de medir, digamos, el espacio entre cosas sería entre un clap y entre otro clap, entre un clap y entre otro clap, entre un aplauso, entre otro aplauso, ¿cierto? Pero resulta que en la evolución esos aplausos pueden ir rápido o corto. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy tratando de decir o no? Una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa son estos ciclos biológicos que estoy tratando de significar con mis aplausos. ¿Sí? ¿Se entiende ese pedazo? O sea, el tiempo cronológico es como fijo, está ahí, unidireccional, fijo. Kelly siempre contó 10 segundos o 5 segundos, fueron 5. Kelly siempre contó 5 segundos. Pero estos eventos que yo estaba haciendo aquí, esto que está ocurriendo, primero fue lento, un poco más lento y luego un poco más rápido. ¿Sí? ¿A qué eventos es que yo me estoy refiriendo cuando hago esto? Pues a los eventos en los cuales como proceso natural, allá en la naturaleza, aquí dentro de la naturaleza, se acumulan los cambios de orden evolutivo. Esos cambios se dan como mutaciones. ¿Cuándo tú percibes que apareció una mutación? Pues la percibes usualmente de una generación a la siguiente. Entonces, ¿por qué? Porque es como si yo tuviera un CD y yo quiero hacer una copia de ese CD, ¿cierto? Tengo un CD y yo le encargo el CD a alguien y le digo, ¿sabe qué? Hágame una copia de este CD. Y esa persona me lo copia, pero resulta que ese CD quedó con pequeños errores. Pequeñas modificaciones, no le pongamos errores, de pronto puede hasta sonar mejor en pedazos, ¿sí? Pero tiene pequeñas modificaciones. Entonces tú dices, no, un momento, pero no tiene tan alta fidelidad esto, no suena idénticamente igual. Y si usted cómo sabe, no es que yo tengo un programa de computador y me compara los sonogramas de las dos canciones y mire que aquí hay una variación pequeña y dice, uy, pero este tipo cómo es de exigente. A veces la vida es así de exigente, a veces no es la pilla, pero cambios hay de una generación a la siguiente. Cada vez que tú replicas algo, introduces la oportunidad para que haya modificaciones. Entonces, esas modificaciones ocurren, en este caso sería como entre una generación y la siguiente. Generación 1, generación 2, generación 3, generación 4, generación 5. Aparece la oportunidad en esa progenie de ir acumulando pequeñas variaciones. Entonces, el tiempo puede ser el mismo, pero dependiendo la naturaleza de la biología de esas especies, de una generación a otra, si es más o cuántos hijos tengan, tú tendrás en esas poblaciones más o menos cambios acumulados sobre los que va a operar la evolución. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí ese punto? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Más o menos. ¿Alguna pregunta suscitada por esto? Voy a poner un ejemplo que puse en la clase anterior frente a una pregunta. Y es, haz de cuenta, yo tengo este libro, que bueno, estoy sentado aquí en la oficina de mi papá, esto está lleno de cosas raras después del libro, ¿sí? Entonces tengo este libro, entonces digamos que este libro lo escribió Leslie, desde Carolina, lo escribió y me dice, profe, a mí me han dicho que usted es buen editor, ¿por qué no me reproduce este libro y me lo vende en el mercado? Yo le digo, con mucho gusto, Leslie, muchas gracias por confiar en mi criterio. Y yo salgo con esto. O sea, este es el que me entrega Leslie. Y esto es lo que yo hago. O sea, está todo, pues, se dañó, más, el formato no es más chiquito, la letra es otra, el mensaje de pronto no es el mismo. Y le digo, listo, Leslie, yo hice tu libro,
y tú me dices, pero un momento, profesor, ese libro tiene muchas mutaciones, usted lo cambió casi todo. Y yo le digo, ¿y ahora qué hago? Dice, no, pues intente venderlo a ver si recuperamos algo. Y yo saco, no este, no el que me dio Leslie, sino saco este al mercado y resulta que a la gente le gusta este y se vende un montón. Entonces, ese cambio en este caso resultó azarosamente en que le gustó a la gente, yo no lo sabía, le gustó a la gente, le gustó. O hagamos el mismo ejercicio, Leslie me entrega su libro, yo hago la misma champonada, la misma cosa, y lo saco al mercado, porque Leslie me dice, tratemos de recuperar algo, y no se vende ni uno, no se vende ninguno. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que no hay una, o sea, cuando hay un cambio, nadie sabe si ese cambio va a ser positivo, negativo, si se va a quedar igual, si va a significar algo o no. ¿Quién determina si ese cambio representa algo bueno o algo malo? ¿Quién me dice? David, ¿qué cree usted, David Santiago Blandón? ¿Qué piensa usted de Profe, qué los que pena, veo lo aquí? escucho como entrecortado. Voy a repetir la pregunta. ¿Quién más me escucha entrecortado? Yo, un ¿Quién más me poquito. escucha? Profe, yo también lo estoy escuchando Un un poquito. poco entrecortado. Ave María Purísimo. El internet flojo. Bueno, pero ¿se entendió el ejemplo o no se Sí, entendió? Sí, Lo el sí. libro sí. Profe, Sí. Entonces voy a repetir profe, solo la pregunta, ¿vale? Listo, voy a repetir solo la pregunta. Eh, Se me olvidó. No, mentiras. La pregunta era la siguiente. No, de verdad se me olvidó. profe, Ahorita volvemos profe, ¿Cuál era? la pregunta era ¿Cuál? que quién Dime. determina si el cambio era favorable o no era favorable. Yo creería que es el tiempo que lo Eso. determina. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Pedro. Gracias. O sea, ¿quién determina si un cambio que apareció azarosamente por mutación es bueno o es malo? ¿Quién determina eso? Gracias, Pedro. Me sacó usted que yo aquí en ridículo grabado y todo, para que se burlen. Profe, yo diría que David, quién fue el que ¿entendiste puede la determinar eso. pregunta? Sí, profe, ya. ¿Quién determina si esos cambios son positivos? O no, Sí, pues yo dime, creería, te profe, escucho. que es el ambiente donde se encuentra el individuo. O en este caso, No, no la, estoy, la, ahora se- estoy escuchando entrecortado yo. jue madre, voy a hablar más despacio. Yo creo que es el Sí, ambiente. señor, es el En ambiente. el caso del libro sería la selección que hacen los lectores Sí, por sí, preferir el libro. salgamos del ejemplo del libro, pero en la naturaleza es el ambiente. Ujú. Yo no me puedo agarrar ese pedo, hombre. Eh, hoy está todo. ¿Ustedes escuchan al profe? No, se quedó mudo. Profe, Ah, bueno. creo que le fue el internet. Inclusive le congeló la imagen al profe. Yo creo que se le cayó el internet o se salió.
Profe, no tiene el micrófono prendido. Bueno, ahora sí me escuchas. Esto de súbito, qué pena. Bien, entonces lo que les decía es, no está bien decir que un cambio se generó para acomodarse al medio, por lo menos a este nivel de la macroevolución. O sea, no está bien decir, por ejemplo, que como el ambiente está lleno de árboles, entonces a los monos les salió cola, o porque el ambiente es acuático, entonces los peces desarrollaron agallas para poder sobrevivir en el agua, o para entonces ellos desarrollaron patas más largas. No, esa manera es equivocada y aquí la vamos a censurar, o sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, vamos a ser muy cuidadosos en hablar evolutivamente en los términos que realmente son. Entonces, tú no dices, ¿cómo se podría decirlo el ejemplo de los... Dana se quedó sin internet, bueno, que ahorita se conecta. Yo sé quiénes no están, o sea, yo aquí sé quiénes llegan tarde y quiénes no. Eh, entonces, presten atención. ¿Cómo se diría correctamente el ejemplo de que el león de África tiene esos colmillos tan grandes? O sea, yo les voy a decir la manera incorrecta. Es que el león tiene los colmillos grandes para poder cazar las presas. O sea, ¿por qué está equivocada esa manera de decirlo? ¿Quién me explica? Profe, pues yo digo que es porque ahí lo está Manu, condicionando a, ¿cómo le digo? Como si tuviera una dirección, como si él le qué quitaron los pena. dientes porque las presas eran grandes. Tal vez hubo otros depredadores, pero no eran lo suficientemente aptos para cazar esas presas, y como ellos, por selección o por otros procesos, tenían esos dientes tan grandes, pues son capaces de cazar ese tipo de presas, y por eso, digamos, que se quedaron en ese hábitat donde tienen la capacidad de alimentarse. Desaparecieron, mueren. Los que no tengan, o sea, se seleccionaron a favor individuos con colmillos más fuertes, más grandes, en el contexto selectivo de la carnivoría. Eh, Los que tengan colmillos chiquitos tienen menos chance de reproducirse, porque comen menos, porque no tienen tanta energía, porque los otros los sobrecompiten y desaparecen. Entonces, miren que muchas veces nosotros, al ser permisivos, porque esto es delicado, o sea, no es por ser quisquilloso ni cositero, sino porque es delicado no utilizar los términos correctos en evolución, porque el complejo ya en sí es el complejo, el concepto ya en sí es complejo, entonces cuando uno lo empieza a usar mal, en el cerebro empieza a buscar explicación y dice, ah, claro, tiene todo el sentido, como que hay una intención, y empieza a entender la evolución mal. No hay intención. ¿Por qué los mosquitos o porque tienen las patas así, o por qué las culebras tienen las escamas como las tienen? Esto es azar y les sirve. Yo había dejado una tareita por ahí que era averiguar qué significaba el concepto coopción, coopción o exaptación. Y realmente esos serían los términos para mí, serían los términos más indicados para nombrar toda la evolución, porque es cambios que han aparecido y que los organismos los usan en los contextos como pueden. Y si ese uso de esas características les funciona en esos contextos, los individuos se reproducen y tienen bebecitos iguales de feos a ellos o iguales de bonitos a ellos o parecidos, ¿sí? Y si no, por más bonito o por más feos que sean, si eso no ocurre, esa coincidencia azarosa, entonces simplemente los individuos no se pueden reproducir, producen cada vez menos individuos y eventualmente desaparecen. Entonces, este es el momentum de hacer todas esas claridades porque nosotros vamos a empezar a correr sobre la evolución y no podemos empezar a correr con un palo en la rueda, como por ejemplo tener esas dificultades en identificar realmente cómo ocurre el proceso. Entonces, cada vez toma más fuerza este tema de la mutación. La mutación es la que realmente está moviendo la evolución.
La selección por un lado, pero la mutación es la que la nutre. O sea, la mutación, la selección está ahí como los pollos allá pidiendo comida. O sea, esa es la selección, está allá afuera. Y dentro de los organismos está lo que está nutriendo esa selección es la variación en la expresión. Y uno de los elementos, digamos, en los que aparece naturalmente esa mutación es el evento generacional de producir copias de una generación a otra. Entonces, individuos que se reproducen en este modo e individuos que se reproducen en este modo, ¿cuáles tienen más variabilidad para ser seleccionados? Sí, con ese primer evento, pues los que están exactamente, porque están constantemente, digamos, mandándole a la selección, nutriendo la selección natural con nuevas alternativas de sus propios individuos. En una casa donde sean 10 hijos, pues todos son hijos del papá y la mamá, unos altos, unos chiquitos, unos flacos, unos gordos, unos bajitos, unos morenitos, unos crespitos, unos de pelo liso, unos de ojos azules claros, o sea, de esa variabilidad, unos con un sistema inmune, otros con otros, o sea, dentro de lo que permite esa variabilidad, pues entre más individuos haya, más oportunidades hay de que haya diferencias que la selección natural selecciona. Y también hay más oportunidades de sobrevivir. Hay más oportunidades de sobrevivir. Es uno de los elementos más bien importantes en la sobrevivencia. Porque, ¿qué tal que todos fueran igualitos? ¿Qué pasa si en una población todos los individuos son iguales? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa si en una población todos los individuos son iguales? Pero yo creo que serían más propensos a enfermedades. Víctor, ¿son más qué, perdón? Más ¿Por qué? propensos a ¿Por qué? enfermedades. Porque como todos son iguales, por así decirlo, tienen como, o sea, como que la enfermedad es más fácil, o sea, como tienen menos variabilidad. Un cambio negativo allá. Exactamente, un cambio negativo, el que sea, una enfermedad, un cambio en el clima, un cambio en el recurso que consumen. Si todos consumen tomates y se mueren los tomates viejos, chao, adiós, adiós, adiós. Si todos tienen el mismo sistema inmune y hay una enfermedad mortal para ese sistema inmune que no, ese sistema inmune no la detecta, todo desaparece. Y por eso, seguro ustedes que ya han visto algunos elementos de conservación o han escuchado o están interesados, mira, es que las poblaciones pierden genética, pierden diversidad genética y eso es peligroso porque no pueden sobrevivir. Es que estamos hablando es de eso. Si tú pierdes variabilidad, pierdes capacidad de respuesta para el medio. Usted es solo biólogo. ¿Quién tendrá más chance de encontrar trabajo? Si usted es biólogo y es abogado, pues puede que le resulte en una o en la otra. Es biólogo, es abogado, juega fútbol, bien, sabe crochet, sabe montar bicicleta, sabe hablar inglés, sabe hacer scripts en R, no sé. O sea, entre más alternativas tenga, por algún lado, si las condiciones fallan aquí o los recursos escasean en este punto, o las condiciones se ponen difíciles en este aspecto, usted tiene oportunidades de plásticamente enfrentar la vida. Pero la naturaleza no funciona de este modo. Se necesitan abogados y usted es abogado. Así funcionamos los seres humanos, pero así no funciona la naturaleza. O sea, no produce en respuesta a. Ese es un primer llamado de atención, digamos, muy importante. Y por eso es clave, y le dedicamos toda una sección al tema de lo generacional. Porque la generación es el evento, el momentum en el cual se incorporan esas adiciones, esas deleciones, esos cambios en general frente a la genética. Entonces, eso es supremamente importante para ser considerado por nosotros. Muy importante, muy, muy importante tenerlo en consideración. Entonces, el tiempo generacional. En la versión presencial de en una de las versiones, este curso tiene muchas versiones, es algo que le contaba yo a los estudiantes de la sección pasada, que he tenido asistentes que me han durado varios semestres, la verdad como que se van graduando y voy reemplazando, porque gente que se queda en el curso, se enganchan,
siempre vienen como de otras áreas y se enamoran del curso y terminan, a pesar de ser botánicos o entomólogos, o terminan trabajando y recibiendo las clases. A mí me sorprende a veces porque se quedan recibiendo la misma clase los semestres, pero lo hacen en parte, y me decía Felipe, el último asistente que tuve por varios años, 2 años casi lo tuve, eh, él es botánico, trabaja con restauración, y me decía, profe, pero es que esta clase cada semestre es diferente. Y en parte es diferente, no porque tratemos, digamos, no porque cambie el tema de la evolución, todos estos conceptos se dan, pero lo que sí cambia es el enfoque. O sea, cuando uno tiene, digamos, un sistema tan complejo como la evolución de los vertebrados, una de las ventajas que te da es que tú puedes mirarlo desde diferentes perspectivas. En la versión presencial del curso, ¿qué es lo que hace uno? Uno habla, uno dice, bueno, Manuela, cuéntame qué te gusta a ti, Laura, no sé qué, Víctor, cuéntame no sé qué tal cosa, David, Kaylee, cuéntame. Y uno va haciéndose en el oído del profesor, va haciéndose uno, digamos, una imagen de cuáles son los intereses globales del curso. Y no es que cambie, como les decía yo, fundamentalmente el programa, pero sí hace énfasis, enfatiza ciertos puntos de acuerdo a los gustos. Yo por eso les pedí a ustedes el perfil un poco, qué les gusta, y a mucha gente le gusta la parte de la genética, le gusta la parte de microbiología. Entonces, en este curso voy a tratar de incorporar algunos elementos que antes se daban, pero no se daban con tanta intensidad. Va a intensificar, vamos a hacer énfasis en esos puntos de los análisis filogenéticos. Y por eso estamos dándole en esta versión del curso un poco más de sustento, de fundamento, de caldo, aquí, al tema de la variabilidad genética, para poder llegar más rápidamente a que ustedes tengan la oportunidad de hacer algunos ejercicios con estos análisis. Sé que muchos de pronto, por sus intereses particulares, tendrán incluso, digamos, más entrenamiento. En ese sentido, ¿qué les cuento? Les cuento que yo me formé en una escuela de genética. O sea, de hecho, me gané un premio, premio en la Sociedad Genética de Texas, el primer premio. Un trabajo, pero yo no soy genetista, lo que quiero decir. O sea, no lo digo por arrogancia ni nada de eso, sino yo no soy genetista. O sea, yo entiendo genética, trabajé con análisis filogenéticos, llevé cursos de genética de poblaciones, de genética de la conservación, de genética, bueno, los básicos, y en la universidad también, en mi pregrado. Pero yo no soy un genetista ni soy un filogenetista. Entonces, por eso, como eso ha cambiado, y ha cambiado para bien, porque ahorita, digamos, hay más herramientas que se pueden utilizar para hacer estos análisis. Apareció, por ejemplo, una herramienta en la cual tú puedes modificar directamente las órdenes que le das al análisis para hacer, como son las programación, el R, por ejemplo, ahorita las filogenias se corren mucho en este programa. Entonces, lo que vamos a hacer en esta versión, en este semestre, que creo que va a ser un aporte chévere, es, yo le pedí el favor a la persona que ahora es la manejadora de la colección de mamíferos que yo administro, que es la profesora Diana Buitrago. No sé si algunos de ustedes la hayan tenido en la clase de evolución, yo creo que ella dio la clase de evolución, de que nos dé unos tallercitos de inducción en esos análisis filogenéticos, con cosas que sean novedosas, no con las cosas que van a ver en sus otras clases, porque para eso están, sino con cosas que sean interesantes, que podamos trabajar acá y que nos ayuden a aproximarnos a esas herramientas. Entonces yo voy a estar aquí con ustedes aprendiendo de eso. Eso va a ocurrir, yo les contaré en qué momento, pero quería adelantarles como ese punto. Y para que entiendan también hacia dónde estamos yendo, estamos tratando de entender cuál es la participación de eso informático en la expresión, que en últimas de esa expresión es que nosotros vamos a hacer las inferencias. ¿Listo? En este punto, yo quisiera ir a la presentación y reforzar algunas de las cosas que he dicho acá. Vamos a parar en la mitad de la presentación y voy a hacer unas preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ustedes me dicen en qué momento
ven la presentación que les voy a compartir. Ya, profe. Ahí ven, sí, ya se ve muy bien. Entonces, como les había anticipado, pues la clase de hoy, lo que hemos estado discutiendo es sobre el cambio generacional, la acumulación de mutaciones de una generación a otra. ¿Por qué vamos a hablar del cambio generacional? Porque yo quisiera introducir otro concepto. Así como hay un tiempo, iba a ser un tiempo cronológico, o sea, un tiempo que está dictado por el reloj de Kaylee en este caso, la que contó los 5 segundos, no mis aplausos. O sea, ese reloj cronológico es diferente de otro tiempo que yo quisiera presentárselos a ustedes, que también marca el espacio que hay entre dos eventos, y ese evento es generación 1 y generación 2. Y en ese sentido, ese tiempo se llama tiempo generacional. Entonces, este título yo lo podría cambiar acá por clase de vertebrados, clase 6, tiempo generacional. Pero nosotros sabemos que lo que vamos a medir en ese tiempo generacional es el cambio que hay de una generación a la siguiente. Empecemos, por ejemplo, por este es un óleo que yo hice hace unos años, nunca lo terminé, pero bueno, que por lo menos quedó ahí de portada de la clase. Y era un Australopithecus. Pues este Australopithecus está en nuestra línea evolutiva. Con él compartimos cosas, pero a través de muchas generaciones de Australopithecus, lo que fue cambiando y suficiente tiempo que dimos, pues nos convertimos en lo que somos nosotros ahora. Bien. Todo esto, y solo para recordar, cae dentro del campo de lo que llamamos nosotros la biología comparada, que siempre es una biología explicativa, busca explicaciones, y lo hace dentro del marco de la evolución. Entonces es explicativa, la biología comparada es explicativa y es evolutiva en ese sentido, si no es una redundancia. ¿Qué se hace en esa biología comparativa? Pues se analizan características de organismos, características diferentes y similares, de organismos distintos. Entonces analizas, por ejemplo, dices, uy, vamos a mirar qué pasa con David y Hugo, o sea, qué tan parecidos o qué tan diferentes son entre Manuel y Hugo, qué tan parecidos, qué tan diferentes son, ¿sí? Busca similitudes y diferencias. A veces es más fácil identificar las similaridades, a veces es más fácil identificar las diferencias. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de muchos genes que tienen las drosófilas, las mosquitas de la fruta. Nosotros compartimos muchos genes con esa drosófila, pero nos vemos muy distintos. O sea, para empezar a entender qué es lo parecido entre la drosófila y el ser humano, hay que hacer un ejercicio mental fuerte. Es más fácil entender las diferencias. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo opera la acumulación de variabilidad en dos gemelos idénticos, pues ahí como que son tan parecidos que vamos a buscar las diferencias. O sea, es lo que hay que buscar, es lo que hay que prestarle atención. En los dos casos lo que busca esto es entender cuál es el origen, y miren ustedes tan interesante como lo pongo yo acá, comprender el origen de patrones. ¿Qué quiere decir que son patrones? Que se rigen por una lógica, y esa lógica es la lógica evolutiva. Entonces nosotros estamos tratando de entender cuál es el origen de la variabilidad entre organismos, sean de la misma especie o sean de especies diferentes o familias o géneros o lo que quieran, órdenes ustedes diferentes, pero es bajo una lógica que es la lógica de la evolución. Si estamos mirando el cambio, lo estamos mirando en el tiempo, como hemos dicho, pero es bajo esta lógica de lo evolutivo. ¿Listo? Y aquí hay que hacer una salvedad, y es que nosotros habíamos identificado que el cambio, por ejemplo, dentro de un solo individuo, que es algo que nos da pistas, es diferente del cambio que hay en la escala grande. Entonces, esto depende de la escala a la cual tú mires el cambio. Entonces, hay una manera como grande de mirar esto panorámicamente y hay una manera chiquitita.
pues cortita o a otra escala de mirar esto. Voy a parar para dar un ejemplo. Para dar un ejemplo. Ay, ¿cómo que voy a dejar de compartir? Les voy a dar el mismo ejemplo que le di a los de la clase de más temprano. Yo boté el teléfono, mi hobby es botar teléfonos celulares. O sea, despistados, el último me perdió en un taxi, me bajé y estaba mi hermano visitando en Armenia, fuimos a un restaurante, me bajé, entré al restaurante y le dije, uy, miércoles, dejé el celular en el taxi, llamé a la agencia de taxis y el del taxi me dice, no, mire, aquí no, en este celular no está porque yo acabo de revisar todo y si quiere voy con el taxi para comprobar que el celular no está y usted lo puede revisar como quiera. Se perdió el celular. Bueno, me tocó comprar otro celular. Entonces yo fui y mi celular era muy normalito, pero este celular nuevo que tengo yo acá, espera un momentito, yo voy a desconectar este celular, de las cosas que me mostraron para vendérmelo, me dice, es que tiene más de una cámara. Yo decía, ¿para qué quiero más de una cámara? Pero ¿qué ventaja tiene que tenga más de una cámara? Y me dice la chica, muy linda, muy guapa, me dice, no, es que una cosa, esas cámaras hacen cosas diferentes. Una de estas cámaras toma panorámico, la otra toma como visiones más cerquitas. Y yo dije, ve, tan interesante. Y si luego usted puede combinarla, eso le da una mejor imagen y eso le da alternativa. Yo dije, la cosa está chévere. Inmediatamente recordé la clase de vertebrados. Y esto se parece como cuando yo estoy explicando el tema de la evolución y les digo, hay una manera de mirar la evolución que es como panorámica, grande, un modo amplio. Eso es lo filogenético. O sea, cuando miras varias especies que están distantemente relacionadas en el tiempo. Y hay otro modo que es el modo, lo que ocurre dentro de un individuo tratando de tomar pistas de cómo se armó ese individuo para tratar de entender cuáles son las reglas de juego que guían la evolución. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen y recuerden este ejemplo de cómo tener diferentes tipos de cámaras para hacer mejores fotos, así igualito vamos a hacer nosotros de tener una visión panorámica que vamos a mirar en la escala de lo filogenético y vamos a tener otra pista que es una mirada un poquito más específica donde es la mirada de lo ontogenético, el desarrollo de los individuos. ¿Sí? Estamos todos ahí en la misma página. Entonces voy a regresar a mi presentación después de ese pequeño paréntesis. Entonces aquí me avisan de nuevo cuando vean la presentación. Listo, profe. Listo, bueno. Entonces, recordemos, o sea, ¿qué estamos mirando nosotros? Estamos mirando el cambio. ¿Cuál es el escenario? El tiempo, ¿cierto? Estamos todos ahí. Yo quiero dar unas pistas a ustedes de cómo es que cuáles son los trucos para analizar ese cambio en el tiempo. Algunas son como recomendaciones o llamados de atención, así pellizcos cariñosos de cosas que uno tiene que entender. Primero que estamos trabajando con un proceso que es muy complejo. Es lo primero. Estamos trabajando con un proceso que es complejo. O sea, está hecho de muchos elementos y por eso es que tenemos que hacer todo este ejercicio para empezar a desglosar y poder digerir. ¿Qué es complejo? Complejo no quiere decir complicado. Ojo con esto. Complejo lo único que quiere decir es que está hecho de muchas partes, de muchos elementos, o se construye a partir de muchos episodios. Entonces, eso es lo que es la complejidad, está hecho de múltiples elementos. Pero aquí es cuando empezamos a analizar de dónde viene el cambio. Si el cambio siempre es como un error en el proceso de copia, ojo porque aquí voy a empezar a tejer cosas complejas. Si el cambio está hecho de acumulación de mutaciones, voy a hablar así bien técnico para biólogos de la Universidad del Quindío. Si el cambio evolutivo se refiere a la acumulación de mutaciones, ¿cierto?
Entonces, lo que tenemos que entender es cómo se da esa coordinación entre estas múltiples partes, porque seguramente el desajuste o de la desacomodación, de la descoordinación de esas partes, es de donde viene el hecho de no poder reproducir completamente hi-fi este CD, ¿cierto? Es un poco también la salida del equilibrio, o sea, si esto está en equilibrio, quiere decir que se mantiene siempre en la misma condición. Resulta que no, que esto es cambiante, es inestable, y ese es otro elemento que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando del cambio. Y lo otro que es muy interesante es que el volumen de información que se maneja para construir incluso el ser vivo más simple es enorme. Entonces, esto tiene que ver es con la imposibilidad a veces de manejar completamente controlado, de una manera completamente controlada, el proceso informático que se requiere para construir un individuo. Y todo esto nos lleva al punto de que una pista muy importante del cambio viene del entendimiento de toda la dimensión o el elemento genético. Eso es supremamente interesante. Entonces ya vamos como ubicándonos en dónde viene la cosa. Si yo estoy aquí en este punto, a los 28 días de haber sido gestado, pues nadie me puede decir acá que yo soy, que esto que está aquí es Leslie o es Hugo, o es Manuela o es Hugo, o es Kaylee o es Hugo, o es David o es Miguel o es Hugo. Nadie puede decir, o sea, en este punto tiene cara como de, yo no sé, como de, es como Pedro Pablo, no sé, no sé, no puedo decir, o sea, no hemos constituido ese esencia. Realmente si nosotros miráramos al comienzo de las órdenes, pues nosotros compartimos incluso muchos genes de formación con una drosófila. Al punto morado acá, la operación de todos estos genes que están armando por este lado una drosófila y por este lado seres humanos, pues eso, a ese punto somos muy parecidos. ¿Qué es lo que va construyendo un ser humano? Pues que ya para el día 44 han operado muchos genes que le van dando como la identidad de lo que es. Por ejemplo, constituir sus extremidades. Entonces uno dice, ya, entonces eso no va para alas de insectos, eso va para otro lado. Tiene una columna vertebral, está dentro de los vertebrados, no va a ser un pepino de mar que podía ser en esto. Miren cómo le está creciendo la cabeza, eso como que pinta para un mamífero. No tiene cola, ya sabemos, entonces son de los que no tienen cola. Esto pinta como para un primate y esto entonces ahí salió cualquiera de los que somos nosotros. ¿Sí? Entonces este es un proceso que es informático y va adquiriendo identidad a lo largo de la acumulación de esa información. Entonces esto es lo que les decía yo, aquí puede ser cualquier persona, usted dice, uy, pero tan bonito, eso como que pinta de que va a ser, no sé, cualquiera, Maluma, y miren lo que termina haciendo Hugo Mantilla, yo no sé, para bien, para mal, pero los genes van adicionándole identidad a cada una de esas etapas. Y los genes también terminan, digamos, desbaratando todo. Entonces, esa es una manera de mirar esto. Mi pregunta es la siguiente, ¿en qué punto aparecen esos genes? ¿Los traemos todos desde el comienzo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quisiera aportarme ahí algo? ¿Los traemos todos desde el comienzo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí me están escuchando? Profe, yo creería que de pronto sí, porque es que la activación o inactivación de un gen da para muchos cambios. Entonces, de pronto somos diferentes porque en algunos se activa y en otros no, pero yo creo que sí, o sea, siempre han estado ahí. Profe, Bien, dime otra idea. Dime, yo creo que hay como unos ¿qué genes piensas? base Dime. los genes base que compartimos todos, pero con el tiempo van cambiando y se va como Ajá. bueno, sí, se va poniendo más complejo y Está complejizando lo de la identidad. sí. Bien. Entonces, prestémosle para ustedes mismos van a llegar de esas dos alternativas que hemos escuchado, ¿cuál es como la respuesta más explicativa?
les hago una pregunta a las dos. ¿Quiénes me hablaron? ¿Quiénes me hablaron? Las dos intervenciones chéveres. ¿Quiénes fueron? Es que aquí no veo, qué Daniela, pena. Laura Daniela y Kelly Daniela. Laura Daniela. ¿Y qué más? Kaylee. Y Kaylee. Bueno, las dos, Kaylee y Laura Daniela, muchas gracias por la intervención. Para las dos y para todos los que quieran intervenir. ¿Sí ven mi cursor donde estoy parado? ¿Sí? ¿Sí ven mi cursor? Sí, profe. Sí, profe. Aquí está mi cursor. ¿Qué animalitos tenemos por ahí alrededor? O sea, ¿qué representaría esto? Esto es como un ¿qué? Como un Un tiburón. tiburón. ¿Qué animal es este? Un tiburón. Listo, bueno. ¿En este tiburón están los genes de los pelos? Miren la pregunta tan interesante que les hago. Pues no los ¿En este tiene, tiburón están los genes de los pelos? pues no tiene pelos, pero puede estar el gen inactivado. El gen inactivado. O tal vez no. O lo pierden. O una, no sí, lo una tiene. modificación para que tuviera de pronto como una piel más gruesa, pero no fuera pelo. Tenemos varias alternativas. Entonces, uno, está, pero no se ha activado, ¿cierto? No está, ¿cierto? O tiene uno que puede modificar si llegara a ser pelo, ¿cierto? Esas cosas pueden ocurrir, las tres cosas pueden ocurrir. Yo les voy a contar qué es la generalidad. Lo que más ocurre a lo largo de este árbol, lo que más ocurre, ¿me están escuchando? Lo que más ocurre a lo largo de este árbol es que tú tengas genes que los tienen ahí, están funcionando para algunas cosas y de pronto cambian. Y ese cambio faculta a esos individuos para hacer otras cosas o simplemente los adorna con una característica que antes no tenían. Este tiburón no tiene pelos, pero tiene escamas o primordios de escamas. O sea, tiene un ectodermo que se expresa, pero se expresa de una manera diferente. Suma mutaciones, suma mutaciones, suma mutaciones, esas escamas se vuelven más duras, se queratinizan más, tienen escamas, esas escamas aquí ya se transforman en las de las patas se quedan como igual, pero las de las otras, el resto del cuerpo se vuelven como más filamentosas, se vuelven plumas. Por este lado, ese ectodermo se transforma en otras cosas y se vuelve escamas muy duras. Aquí, por ejemplo, en ese armadillo, acá esas escamas se vuelven muy lisas, acá se vuelven muy gruesas, acá se vuelven filamentosas, forma pelo, acá es, entonces van mutando, van mutando, van mutando. Y en algunos casos se les van adicionando y quitando genes. Por ejemplo, genes de color, genes de, o sea, van sumando características también. Entonces, todo puede ocurrir, pero la mayor cantidad de veces, o lo más común, es que haya unos genes base, como dijo Kaylee, y esos genes vayan cambiando. Eso es como lo más frecuente, pero lo otro también, de que estén por ahí silenciados y de pronto se activen, sí. Lo que no ocurre, y ojo con esto porque ahí están pensando como puro Lamarck, es que entonces el medio le dice, oiga, es momento de expresar pelo. Eso no ocurre así. Ojo con eso, porque eso no es evolución. Eso no ocurre así. O sea, en el medio no está diciendo, venga, venga, se está enfriando, genere pelo más grueso. Eso no ocurre así. Eso ocurre en la religión, ocurre así. En la vida real es que si esto mutó o estaba apagado y se expresó y sirve para algo, se usa. Si no, incluso puede ser hasta negativo. Porque le puede usted expresar el que tenía el gen apagado de los pelos y se le expresó y usted vive en un desierto y le genera el pelo de un oso polar, pues ese simplemente murió. Entonces, ojo con ese cuento de que los genes se expresan porque el medio le está diciendo, venga, bueno, ya momento de expresarse, despertar, todos se expresan. Eso no ocurre así. Eso no ocurre así. Entonces, la mayoría de las veces lo que ocurre es que hay genes, mutan, y esa mutación, algunas funcionan, algunas no. Algunas funcionan, algunas no, como el ejemplo del libro. Algunas funcionan, algunas no. Y eso es lo que es la coopción. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién quiere lucirse acá?
y contarme o recitarme una definición de coopción o exaptación, Pues, profe, el que sea. Dime. pues yo encontré, o sea, uno se pone a buscar, o por lo menos en mi caso yo me puse a buscar y no me aparecían como las definiciones del diccionario, sino que estaban en artículos científicos, en artículos que se utilizaban pues en molecular y eso. Y o sea, según un autor, definía la exaptación como características que mejoran la exactitud de un individuo, pero esa función que desempeñan actualmente no es el resultado de la selección natural. O sea, es como si él lo explicaba como un proceso de suerte o de azar. Entonces, un individuo, digamos, en cierta área, digamos, un pingüino, sabemos que los pingüinos tienen pues una dermis cubierta por un pelo muy, muy grueso, que pues, no permite que les dé frío, pero que uno de esos individuos tuviese un mejor metabolismo o conservara mejor el calor. Entonces, ese evento como de suerte que le sucedió a este individuo, este evento de azar, le da beneficios sobre los otros, pero eso no lo seleccionó la naturaleza, o sea, no fue seleccionado por selección natural, vaya la redundancia. Entonces, esa fue la exaptación. Y la ecoopción, yo encontré que es como el reciclaje de el ADN o de estructuras, porque es como el proceso por el cual la selección natural encuentra nuevos usos para rasgos existentes entre esos órganos y genes y pues, estructuras corporales. Entonces, pues porque ahorita cuando dijeron pues, que eran iguales, yo fui como que, ay, no me quedó la tarea. Entonces, pues, listo. Eso fue Bueno, me parece, David, que usted es una persona muy profesional. Lo felicito, sinceramente. Muy bien, un gusto. Me da gusto escuchar eso que usted encontró. ¿Sí entendimos todos? O sea, ¿quién tiene otra o encontró una definición o las mismas definiciones? Escuchémoslas más de una vez porque el concepto no es tan intuitivo, no es tan intuitivo, pero es súper importante, es súper importante. ¿Quién tiene por ahí otra definición o que quiera compartir la que tiene así parecido a esta? No tiene que ser tan compleja, puede ser una línea, o sea, no se preocupen por eso. Aló. Bueno, esto era una tarea, ¿no? O sea, esto es para que lo hagamos entre todos. Profe, Dime. yo de hecho pues comparto con el compañero uno de los términos cuando hablaba del reciclaje de los genes. Encontré ¿Cómo es básicamente lo eso? mismo. Es que esto lo tenemos que decir más de una vez, gracias por participar, porque es que el tema no es tan sencillo, necesita esta discusión. Entonces dime por favor, ¿qué encontraste? Pero básicamente es lo mismo que coopción es la reutilización o pues el uso repetitivo de algunos genes para llegar, digamos, a cabo procesos evolutivos en los organismos. De alguna forma los familiariza, aunque pues con la evolución, digamos que se trata como de diferenciarlos. Esos genes hacen que de alguna forma estén como que tengan algo como entre común ellos. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, yo me heredé este libro de mi papá. Me lo heredé. Miren, me lo heredé. Mi papá lo seleccionó porque era el que le gustaba a él, de filosofía, un libro ahí de, no sé quién escribe esto, de Nietzsche, lo que sea. Sí, el famoso Nietzsche. Bueno, entonces acá, y yo no sé leer, no sé leer. Entonces, tengo un libro, no sé leer. ¿Qué hago con él? Tengo mi cama con la pata coja. Entonces, ¿qué hago? Cojo el libro, este libro, muy Nietzsche, muy lo que sea, se lo meto debajo de la pata de la cama y me prestó una función. Lo utilicé. Pues los libros originalmente no están hechos para ser la cuña de la pata de la cama. ¿Funcionan para eso? Funcionan bien. Entonces, ya empezamos a entender de qué va, empezamos a entender de qué va el tema de la coopción.
Esto no fue seleccionado originalmente para lo que yo lo usé, pero a mí me sirve y me permite sobrevivir. Empezó a llover, yo no sé leer, entonces me pongo mi libro aquí y no me mojo, no me enfermo, me permitió sobrevivir. ¿Estaba hecho para eso? Tal vez no está hecho originalmente para eso. ¿Me funcionó? No tan bien como un paraguas, pero me funcionó. Entonces, el tema, la evolución, el mensaje de fondo es que la evolución se parece más a ese estar tratando de utilizar las cosas que tenemos en algún sentido, porque con eso vivimos y con eso llegamos al mundo, con esa información genética, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. O sea, no es como eso. Oiga, venga, entonces usted tiene un gen por ahí que sea para la impermeabilización o para el sáquelo, sáquelo, es el momento. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso suena más a religión, eso no funciona, no suena a ciencia. O sea, que se le estiró el cuello a la jirafa. No, nunca más. El cuello no se le estiró a la jirafa. Había jirafas con diferentes tipos de cuello, unas más larguitas, otras más cortitas, y ¿quién sobrevivió? Pues la que podía comer, punto. ¿Por qué tiene el cuello largo? Vaya usted a saber por qué tiene el cuello largo, o sea, tiene genes y esos genes se seleccionan y hay curvas y hay medias en las poblaciones. Y si usted, como en el ejemplo del coliflor o de la lechuga, que vienen de esa plantica que ni parece un coliflor ni parece una lechuga, usted va seleccionando características a lo largo del tiempo. Así funciona la selección natural, pero sin un orden, sin orden. O sea, allá afuera las cosas simplemente cambian. Entonces voy a volver a la presentación. ¿Estamos aterrizando este punto? ¿Alguna duda, algún comentario sobre eso que acabo de decir? Bueno, vamos a ir a la presentación y después volvemos con otras preguntitas para ver cómo está aterrizando estos temas. Estos temas son fundamentales. Yo quiero hacer una salvedad antes de entrar a la pregunta, antes de entrar a la presentación. Y es, de los fenómenos de este universo, el fenómeno más complejo, más bonito, pero más lleno de partecitas, es el fenómeno de la evolución de la vida en la Tierra, de los que conocemos nosotros. Ni los hoyos negros, ni las estrellas, ni eso, tienen tanta complejidad como nosotros hemos podido hacer cosas que se parecen hasta lo que ocurre en el Sol, bombas atómicas, ese tipo de cosas, y hasta ahora no hemos podido, sabemos más o menos, hemos ganado pistas, pero no hemos podido todavía organizar algo vivo. ¿Por qué? No porque sea imposible, no porque sea imposible, sino porque todavía no entendemos toda la complejidad que tiene. Entonces, ¿por qué doy yo ese mensaje? Porque es que aquí yo tengo la mejor gente del mundo. Ustedes son gente que está lidiando por voluntad propia con el problema más gordo que tenemos nosotros, el entendimiento. Mi función aquí, mi tarea aquí, es que ustedes salgan cuchillas en este punto, porque no es un punto trivial, independiente de lo que se van a dedicar. Pero aquí tienen que salir, digamos, con la evolución metida en el coco. Bien, manejándola como una herramienta, algo que les permita generar nuevo conocimiento, entender el mundo, interpretarlo de diferentes maneras. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso le estamos dando esta digestión a esos conceptos que no son sencillos, no se captan solo a la primera, requieren de un proceso digestivo mental. Entonces, no se preocupen, si no se capta la primera, ahí vamos a la segunda, a la tercera, ahí va llegando. ¿Listo? Si se capta la primera, pues ideal, maravilloso, pero no se me angustien con eso. Bueno, entonces, pues miren ustedes la complejidad de la cosa, o sea, si todo esto está hecho informáticamente de pérdida, ganancia de información, adición, no sé qué, reciclaje, pues es que cada historia de estas es una novela. Cada historia de estas es una novela. A nosotros nos interesa generar como las bases de lo que es esta novela, para poder entender. Regálenme un segundito, yo hago una cosita aquí, regálenme en un milisegundo, para parar de compartir, ¿sí?
Bueno, ahí voy. Listo. Entonces, no estoy compartiendo, ¿cierto? Tengo que compartir. Compartamos aquí, toda la pantalla. ¿De dónde tomamos pistas? Porque es que una de las cosas que sí quiero contarles es que es muy difícil hacer este tipo de inferencias, o mejor dicho, es muy difícil aproximarse a este tipo de comparaciones porque nosotros estamos como contenidos en el hoy. Nosotros estamos atrapados, encarcelados en el hoy. Nosotros no podemos todavía viajar al pasado. Hay teoría que dice que podemos movernos en el tiempo, pero todavía no hemos podido construir una máquina que nos lleve en el tiempo. Yo le decía a sus compañeros de más temprano que había series de televisión cuando yo era chiquito y uno le pasé una que se llamaba La Máquina del Tiempo. Entonces lo metían como en un huevo usted y aparecían en los dinosaurios y en la época de los cavernícolas y luego aparecían en el pasado en la historia. Entonces había otro que se llamaba Viajeros, entonces se ajustaba un reloj y salían y aparecían por ahí en otra época. El túnel del tiempo, había veces más viejas, cuando era más chiquitico, y eran dos, salían como flotando en una galaxia y caían también en la época de los dinosaurios en algún sitio, en algún punto. Nosotros no podemos hacer eso desafortunadamente. Entonces, ¿cómo es esto de si esta clase va de analizar el cambio en el tiempo, y nosotros sabemos que mucho de este cambio ocurrió en millones de años, ¿cómo hacemos? Si estamos atrapados, estamos súper atrapados, encadenados en el hoy. Entonces a nosotros nos toca usar un elemento, le decía yo a sus compañeros más temprano, que se llama, no solo la imaginación, porque la imaginación como que cabe todo. La imaginación está chévere para poder hacer ese viaje, pero es más el ingenio. O sea, nosotros le ponemos unas normas de juego a esto para poder viajar en el tiempo. Una de esas normas interesantes es, tú tomas dos cosas distintas y en evolución, ojo con lo que voy a decir, dos cosas diferentes, ¿sí? La cantidad de diferencias que separan estas dos cosas distintas, la cantidad de diferencias que separan esas dos cosas distintas, miren esto que está aquí en la oficina de mi papá. Este cráneo de mono aullador, al que, mire, cuando yo era chiquitico, ya está todo lleno de polvo y todo, pero yo le hice en plastilina como si fuera un Australopithecus o alguna cosa, usted toca arreglarlo en algún momento. Pero este es un cráneo que me encontré por ahí en una expedición, chiquitico, niño. ¿Sí? Pues es entre entre este primate y este que está acá, ¿sí? La cantidad de diferencias que hay con respecto al ancestro común, esa es una regla de juego, que todo se deriva de un ancestro común y que las diferencias están dadas por la cantidad de tiempo. La cantidad de diferencias son de alguna manera proporcionales a la cantidad de tiempo. Entonces, si hay muchas diferencias que me separan de esto, tal vez el ancestro esté por allá en el tiempo. Si este es otro, vamos a usar aquí lo de mi, este es Mozart, pues Mozart y yo, pues Mozart más guapo que yo, sí, pero no son tantas las diferencias con el mono aullador, o sea, el ancestro está cerquita. En algún punto yo soy pariente de Mozart, eso está más cerquita que pariente del mono aullador, ¿sí? Esa es una regla de juego que en nuestro ingenio hemos generado, Esa es una regla de juego. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es tratar de explicarles a ustedes cómo es que hemos llegado a esos entendimientos. Y una de esas es viendo cambios que ocurren en la naturaleza. Este es uno muy interesante, se llaman las metamorfosis. Miren, esto todo es de mentira, esto es una imagen computarizada. Ahorita se van a dar cuenta ustedes cuando le dan los deditos, son como, hasta ahí como que pareciera real, pero los dedos se ven un poco raros ahí. Miren ustedes. Y chuplum, ahí está el cambio. Entonces, este individuo va cambiando en el tiempo, ¿cierto? Y son cambios que parece que son bastante radicales hasta que se convierte en este individuo adulto.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que hace que ese individuo parta de una condición como esta que tenemos acá en la esquina inferior de la pantalla hasta que sea un adulto? Y la respuesta está ahí puesta. O sea, son genes. Hay genes que operan aquí y hacen que a eso le salga patas. Hay genes que operan aquí y hacen que salgan las patas delanteras. Hay genes que operan aquí y hacen que se consuma la cola y aparezcan otras características. Digamos, algunos de esos genes, yo puse un ejemplo aquí, para que aparezcan las patas, es ese gen HOX. Pero la pregunta de fondo es, ¿estos genes que arman patas serán los mismos genes que arman patas cuando uno analiza la línea evolutiva? Porque aquí tenemos algo que podría asimilarse como a un renacuajo, y aquí algo que podría asimilarse como un renacuajo al que le salen patas, y aquí en algún momento pues aparecen las ranas del mundo, en la línea filogenética, en la visión amplia del mundo. Entonces aquí estamos mirando la ontogenia, aquí estamos mirando la ontogenia, el cambio dentro de un mismo individuo, y hay genes que están apareciendo ahí y que determinan que en algún punto les salgan las paticas de atrás, les salgan las paticas, son órdenes informáticas, se consuma la cola y que llegue a formarse el individuo adulto. Eso ocurre en la ontogenia. O sea, aquí estamos recapitulando, ¿cierto? Aquí estamos recapitulando. O sea, estamos utilizando el truco de mirar el desarrollo de un individuo que pasa por diferentes fases para ver cómo es que se armó genéticamente. Y nosotros hemos utilizado ese truco de la recapitulación para hacer ¿qué? Pues para mirar si esos son los genes, de pronto son los mismos genes que operaron cuando esto estaban generacionalmente, o sea, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, con cambios, con cambios, con cambios, el hijo, el hijo, el hijo, de pronto terminó esta, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo de este, terminó en este, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, terminó acumulando esto, el hijo del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, y terminó acumulando cambios como los que vemos ahí, ¿sí? Cambios que hay de una generación a la siguiente. A veces son poquitos, y yo les mostraba la clase pasada esos cambios poquitos, o sea, por ejemplo, esta mamá con respecto a su hija se cambió poco, por lo que sea, este papá con respecto a su hijo cambió poco, este es mi papá con respecto a mí, pues ahí hay cierto cambio, pero hay algún aire de familia ahí, ¿sí? Y eso es lo que nos hace a nosotros, digamos, entender que estamos inmersos en esa línea del tiempo, en esa línea del tiempo. Y hay características que van viajando. Entonces, por ejemplo, yo les cuento una que en mi propio linaje viene viajando hace mucho tiempo. Yo tengo el mentón aquí partido, pues mire que este lo tiene, este lo tiene, este lo tiene, este lo tiene, este lo tiene. Hay otras características que no, estas orejas son como más largas, no tan largas. Los ojos más grandes como los ojos más chiquitos. O sea, uno puede mirar que hay unas características que cambian, otras que no cambian, pero lo que sí es cierto es que si damos más tiempo, ya no 5 segundos, que Kaylee contara 5 segundos, y no le va a pedir el favor a Kaylee que cuente 5 millones de años, 20 millones de años, 30 millones de años, 500 millones de años, pues tal vez la acumulación de cambios es un montón. ¿Sí? Y eso es lo que explica nuestro árbol genealógico. Si nos vamos cerquita en la evolución, esta es otra especie, este es un denisovano. Este es un humano que ya no existe, que está de pronto ahí emparentado con nosotros. Y si usted ve, sí, hay como similaridades con este otro humanoide aquí. Tal vez tiene el arco superciliar de este no es tan pronunciado como este, la frente de este es más cortica que la frente de esta. Los pómulos de este son como más pronunciados que los pómulos de este, los dientes aquí por lo que se ve por encima de los labios como que son más pronunciados, aquí no tanto, la mandíbula está como igual. O sea, nosotros podríamos empezar a mirar qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se ha expresado y por qué este pudo sobrevivir en su ambiente o no pudo sobrevivir y por qué este sobrevive en su ambiente y no puede sobrevivir. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo cómo nosotros usamos dos de esas herramientas de la biología comparada, todavía no hemos llegado a la biogeografía, pero es la sistemática y la embriología
o la ontogenia, yo lo podría poner aquí, la ontogenética, para analizar la evolución. ¿Listo? Como estamos atrapados en el hoy lo único que tenemos es la variedad, la variabilidad que tenemos en este momento. Y nosotros bajo esa regla general que les he contado yo, de organizar lo similar y analizar lo diferente, pues eso es lo que hace la taxonomía. Por eso este curso se llama Taxonomía Sistemática de Vertebrados. Entonces nosotros organizamos eso en grupitos. Eso ahorita sabemos que no necesariamente, por ejemplo, este debe estar en ese grupo, que de pronto esto es el producto del azar y de pronto es más cercano a este, pero asumamos que todo funciona más o menos dentro de lo esperado y esta expresión genética se corresponde con esa expresión morfológica y esos ambientes y tú los tienes así, entonces tú dices, ah, miren, estos están más cerquita entre ellos, estos están más cerquita entre ellos, estos están más cerquita entre ellos. Y lo que hago yo es, si la regla esta funciona, de que más acumulación de cambio es más tiempo, pues yo empiezo a tirar líneas de tiempo. Entonces, aquí los tenemos, mira, que todo eso deriva de un ancestro y yo puedo empezar a establecer qué tan diferente es este con este y tirarle una línea de tiempo, este con este y tirarle una línea de tiempo, este con este y tirarle una línea de tiempo y luego tratar de entretejer esas líneas de tiempo. O sea, este será más cercano a este si está más cerquita en el tiempo y más lejano de este si se ve diferente si está más lejano del tiempo. Igual podríamos hacerlo con cualquier grupo. Entonces, bajo esa lógica, nosotros no solo organizamos de acuerdo a similaridades y diferencias, como lo he hecho aquí, sino si yo les tiro esas líneas de tiempo entre ellos, miren que dice, ah, es que este está más cerquita de este, y estos dos están más alejados de este otro. Y yo podría hacerlo a varios niveles, porque incluso puedo decir, es que estos tres, estos dos están más cerquita entre ellos. Y ese es el truco de lo filogenético. Ese es el truco de lo filogenético. Aquí lo he hecho con morfología, pero es que esa morfología deriva de genes y deriva de... Yo podría mirar cualquier característica, cualquier pedacito de información y hacer el mismo ejercicio bajo la misma lógica. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, hasta ahí llega esa presentación en este punto. Debemos de compartir esto acá. Ya vamos lo que les iba a decir. Bueno, ahí me están viendo, ¿cierto? Entonces, muy interesante. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta? David. No, profe, por el momento no, todo ha sido muy, muy claro. Bueno, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Esto lo vamos machucando porque es, tiene su nivel, ¿no? O sea, toca ir pasito a pasito para ir como digiriendo esto. En este punto ya más o menos estamos sobre el tiempo quisiera aprovechar para recoger impresiones sobre el documental. ¿Quién voluntariamente me quiere describir en grandes rasgos de qué va el documental? Alguno que de pronto no sea de los que siempre hablan. Juan Camilo. ¿Cómo Sí, estás, señor. Juan Camilo? ¿Cómo te ha Muy ido? bien, gracias, profe, gracias. ¿Vio el Profe, documental? sí, señor. Pues a modo de ¿Viste el inicio, primer capítulo o viste más del primer capítulo? no, el primer capítulo, profe. Ah, bueno, entonces cuéntame tu impresión y cuéntanos a todos. Bueno, pues como para iniciar, lo que más me llamó la atención fue que muestran diferentes puntos de vista y las personas cómo lo defienden. Entonces tenemos para el primer caso que ¿cómo es que le llaman? Biohacker, pues Los biohackers, el ustedes dicen. biohacker, sí señor, defendía como que ese conocimiento y esas prácticas hacían que hubiese más como, o sea, lo defendía para que se implementara, para que la gente pudiera acceder a ello y tuviera ese mecanismo. Por otro lado, no recuerdo el nombre de la señora, fue una de las que implementó o coayudó la parte del CRISPR,
del CRISPR-Cas9, que era como, bueno, que ella aceptaba que la información también era importante, pero que hasta qué punto y quién o cómo. Gracias, David. Jennifer Duotna, dice David, que hasta qué punto, pues como que, ah, ¿cómo lo digo? Como que filtraban o ponían un pare a esa información. Interesante. ¿Y cuál es tu posición? Qué pena si no es una infidencia. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Dónde te ubicas o qué te gusta de uno o de otro? Pues yo creería que estoy como en el medio porque sí es como muy interesante que las personas sepan y tengan conocimientos hasta cierto punto de todo lo que es este mundo y todo lo que conlleva ese mundo, la genética, pero pues también pues me impactó un poco como el personaje que era como el creador de los perros, como jugaba también con genes para hacerlos bioluminiscentes. Ahí una Bueno, parte, para ahí un momentito. sí señor. Entonces, alguien que me explique y que nos explique a todos cómo es el experimento de los perros bioluminiscentes. Eso suena, suena a Frankenstein. ¿Quién quisiera traer ahí la voz? Alguien que me... Profe, pues así Mano, cortico, dale. O cortico o medianito o larguito. Cuéntame. participar después. Lo que él hacía era, comenzó como insertando los genes que le daban aluminio. Primero empezó con unas medusas, pero después fue a insertar los genes de unas luciérnagas también, y esto lo introducía en los genes para el esperma del perro. Entonces eran los espermatozoides los que se veían brillantes en el microscopio. Interesantísimo. Y de ahí entonces se pasa a generar perros bioluminiscentes. Entonces, lo que es interesante acá, esas medusas pensemos un poquito en eso, esas medusas bioluminiscentes o esas luciérnagas, en su contexto la bioluminiscencia, ¿por qué está? ¿Por qué está? Pues en el caso de David. las luciérnagas está para comunicarse como si fuera un estilo de código Morse. Y creo que incluso hay investigadores que imitan la luminiscencia de las hembras para que los machos pues, se acerquen y pues, se los coman. Y creo que la medusa es para... Pues yo le cuento, le iba a decir que yo le cuento que yo como trabajo como murciélago y trabajo en la noche, yo he tenido varias luciérnagas enamoradas. Eso me hacen unos despliegues, uno con la lámpara de cabeza y la luciernaguita ahí toda emocionada, y vienen y se pegan y se confunden, ¿no? Entonces, sí, ¿qué más ibas a decir? Qué pena te interrumpí. Fue que pues, en esos contextos, pues, o sea, es natural y está bien, sino que algo que yo pues recalcaba el video era como que estaba la ciencia o el punto de vista de un científico responsable y el punto de vista de un científico no tan responsable o alguien que medio sabe. Porque, digamos, el señor que que estaba trabajando para erradicar las ratas de Nueva Zelanda, él busca ahora la forma como que la comunidad aceptara para pues empezar el trabajo en esa área para que no fuera como invasivo y fuera un proyecto, una monitoría, algo así fue lo que se... Sí, que tuviera bioética, explicaban ellos. Sí, y en Sí. cambio... Dale, qué pena, David. Nati, ¿cómo es ese punto? Ya vuelvo contigo, pero ¿cómo es ese punto de la bioética, Natalia? Pues siguiendo lo que decía mi compañero, la posición del que estaba haciendo el trabajo era de que
primero tenía que trabajar en la población, o sea, con las personas, que él primero debía de explicarles qué es lo que se va a hacer, que es un proceso pues a largo plazo, qué es lo que se quiere lograr, ponerle cada una de las perspectivas. La idea es que ellos entiendan y que ellos mismos pues puedan asimilar esa información para aceptarla. Y él explicaba que si ellos no aceptaban, él no podía entrometerse en esos aspectos, sino que volvía y ensayaba y les explicaba y pues volvía a hacer todo desde cero, pero que no le importaba. Que lo más importante en ese caso era ayudar tanto a la comunidad y de que no se fuera a afectar el ambiente que ellos pues pensaban trabajar. Gracias, Nati. Una preguntita, porque Juan Camilo iba a decir algo, ¿cierto? Que pues, profe, aportando ahí Sí. a la producción de Natalia, él enfocaba mucho en que en sí la comunidad no lo permitía, el procedimiento paraba, pero que obviamente él intentaba para que la comunidad aceptara y tuviera como esa perspectiva, entre comillas, positiva o positiva desde el punto de vista de él. Yo voy a jugar de abogado del diablo y el que me quiera contestar. ¿Qué tal? Bueno, sí, la comunidad está de acuerdo. Erradiquemos genéticamente a los mosquitos, erradiquemos a las ratas. ¿Eso está bien? No, profe. No sé, ¿Por qué? ¿Qué dice Sharon? Profe, porque tanto los mosquitos como las ratas cumplen una función dentro del ecosistema que como personas nos beneficia muchísimo. Entonces, lo que decía él es una locura porque, listo, erradicamos a las ratas y después todo lo que se nos viene cuando erradicamos a las ratas, las enfermedades, etcétera, y todo esto. Y bueno, listo, erradiquemos a los mosquitos, nos fastidian, nos pican, horribles, pero ¿y si los erradicamos? O sea, van a haber cosas que van a ser más dañinos incluso que la presencia de los mosquitos dentro de nuestro ecosistema, que como humanos y con nuestro sistema inmune tal vez no vamos a lograr superar. Está interesante lo que dice Sharon, pero yo voy a seguir jugando de puro abogado del diablo. Bueno, listo, entonces, sí, Nati, dime. Pues, o sea, no sé si fue que yo entendí mal o algo, pero yo, o sea, la perspectiva de él no era erradicar las ratas, sino que lo que él quería lograr era que ¿cómo es que se llaman estas cosas? Se me olvida el nombre. Algo así como de que las garrapatas. Y las garrapatas que producían la enfermedad y todo eso, que eran las que pues, se le pegaban a las ratas, pues él quería era que las ratas fueran inmunes a esas garrapatas para que pues después no se le pegaban a la comunidad. O sea, no era erradicar las ratas, él no las iba a erradicar, sino que era esa otra parte. Sí, está bien. Pero bueno, digamos que fueran las garrapatas, ¿listo? Y que causan esta enfermedad del Lyme disease ese que mata a la gente, ¿sí? Pero bueno, digamos eso, sí, o sea, porque yo estoy parcialmente, digamos, de acuerdo con lo que dice Sharon y lo que dices tú, pero ¿cuál es el punto? O sea, nosotros somos los que decidimos si hay garrapata en el mundo o lo que nos afecte y lo que no nos afecte. O sea, ¿en qué momento nos ganamos eso? Esa potestad. O sea, ¿está bien erradicar todo lo que le haga mal al hombre? Profe, yo pienso que ahí ya se basa mucho en el egocentrismo que tenemos como humanos de lo que nos daña, entonces quitémoslo, pero nos olvidamos del equilibrio que tiene que haber en un ecosistema para que éste funcione como tal. Entonces, siempre vamos a ver como el beneficio hacia nosotros y nos olvidamos del resto. O sea, mucho de eso lo he comprendido al estudiar biología. No se trata de nosotros, se trata de una composición ecosistémica. Sí, pero sí, estamos de acuerdo y sé que piensas así. Pero mira que en el discurso, y ya les he hecho una historia que puede ser interesante. El tema es, sí, nosotros queremos mantener el equilibrio, pero aún así en la idea de mantener el equilibrio es porque el equilibrio en últimas el desequilibrio nos afecta a nosotros. O sea, en carambola. Entonces dice, no, un momento, usted piensa que la enfermedad de las garrapatas es lo que le está afectando, quite las garrapatas y verá que va a haber otra cosa peor. Pero siempre es como pensando desde nosotros, o sea, lo pongo así de puro mala persona
de puro abogado del diablo, sí, entonces, o sea, nosotros somos los que tenemos la potestad de quitar y poner. Tú diste un punto muy interesante ahí. ¿Quién quiere Profe, aportar en ese punto? Y les cuento una historia. profe, Dime, David. pues, o sea, yo no quiero sonar como porque acabar con todas las especies del mundo, sino que nosotros como seres humanos ya le metimos la mano con seleccionando genéticamente los espacios y las especies. O sea, querrámoslo o no, las ratas se han convertido en un problema tanto por la incidencia del transporte en barcos y todo este tipo de cosas, como en el cambio climático, porque hay nombran que Nueva Zelanda se está llenando de ratas y se está acabando con muchas especies de aves endémicas porque se está aumentando la temperatura, entonces pueden colonizar nuevos espacios. Entonces, lo que este señor quería hacer era como evitar que esas ratas no endémicas, no especies endémicas, sino invasoras, introducidas, fueran eliminadas porque y decía un economista que no, que o sea, que nosotros ya la embarramos hace mucho tiempo. Entonces, tratamos de desembarrarla y no digo que sea la manera que tratamos de O sea, desembarrarla. la ciencia sirve no solo para embarrarla, para desembarrarla. Sí, porque es que ahora que uno la embarre tratando de desembarrarla, que la cura no salga peor que la enfermedad, es muy posible. Es que eso también puede ocurrir, o sea, eso puede Entonces, ocurrir. es muy difícil jugar a ser Dios. Ellos decían, uno puede jugar a ser Dios un día, la gente me puede decir, yo puedo jugar a ser Dios un día y al otro decir, bueno, la volvimos a empezar, sigamos jugando a ser Dios. Entonces es muy difícil porque nosotros ya hicimos mucho daño y no tenemos cómo repararlo. Y esto es una herramienta que puede ayudarnos o puede terminarnos de hundir. Sí. Entonces, así cerrábamos un poco la clase pasada, ¿no? Me acuerdo que incluso creo que era Manu que decía que si yo les preguntaba si tuviéramos la oportunidad de hacer estos experimentos en la universidad y de poner y sacar ratones bioluminiscentes, ¿lo deberíamos hacer? O sea, por aprender, por entender cómo es que es ese proceso. O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Manuela después de haber visto el documental? O sea, ¿sigue siendo, o de pronto cambió algo o no, o tomas más elementos? ¿Qué piensas? Bueno, profe, pues yo sigo con... Muy bien. Pero O sea, lo que pasa ¿cómo es, es? Eche la historia que a todos nos interesa. sí, lo que pasa es que a mí me parece que eso es también, como Juan Camilo decía, es bueno hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho una frase que dijo el biohacker, el principal, que decía, cuando la gente aprende a programar computadores, también aprenden a ser hacker criminal. Entonces deberían dejar de hacerlo. Y después, creo que es en el tercer o cuarto capítulo, mencionan como la contraparte. Y es que realmente hay que cuestionarnos hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo. O sea, en qué aspectos nos puede favorecer, pero también hasta qué punto puede ser dañino para nosotros. Entonces, pues, en general, a mí me parece que eso sí es una buena práctica, pero bajo las manos adecuadas. Y es lo que ellos también decían, que ellos realmente no podían descifrar, o creo que lo decían en una de las reuniones que estuvieron en una de las universidades, y decían que listo, empezaban, y que cuál era el problema, le preguntaban al biohacker. Y él decía que si todos veían mucho problema con que todos fuéramos fuertes, bonitos y atléticos, que sí, que el mundo iba a ser horrible si todos éramos así. Pero es que... ¿Y usted qué cree? O sea, el mundo, o quién puede aportar ahí, ¿será que el mundo va de eso? ¿A eso? Es que ese O es el sea, problema. ¿qué Algunos hacemos quieren con un ser mundo? bonitos, altos, fuertes, pero otros quieren tener otro brazo. Otros, por ejemplo, con el ejemplo del embrión de pollo, que le cambiaron un solo gen y solamente por ese gen le empezó a crecer otra extremidad. Entonces yo creo que es eso, o sea, no todos quieren ser bonitos y atléticos y fuertes, sino que ahí va el problema.
Bueno, y ese tema de bonito, feo, ¿cómo es? O sea, ¿quién quisiera aportar ahí? O sea, si nosotros, o sea, si alguno de ustedes, mire la pregunta como la va a plantear, si alguno de ustedes tuviera la potestad de encargar, o sea, se sacó usted 5 en sistemática y evolución de vertebrados y entonces entró a trabajar al Instituto Max Planck y le encargan a usted elegir cómo es que se debe modificar el genoma humano, ¿cómo lo modificaría? ¿Qué le pondría? ¿Quién quisiera aportar ahí? Profe, como decir que qué le agregaría o qué le quitaría al genoma humano es muy difícil, porque incluso en esa discusión de todos atléticos, altos, fuertes, ya ni siquiera es cuestión del genoma, es una imposición social. Entonces usted debe ser así de determinada manera, porque si entonces vemos que todo el mundo entra al gimnasio, que todo el mundo come sano, que todo el mundo renuncia a las 2 semanas, pero más que una imposición, que un cambio a nivel de genoma es un cambio social, es una imposición social. Sí, no, pasa por ahí, pasa un poco por ahí. ¿Quién tiene más ideas al respecto? Pues, profe, yo quería aportar como que lo que sucede es que nosotros los seres humanos siempre tendemos a humanizarlo todo. O sea, digamos con el ejemplo de la programación, o sea, sí, la programación puede ser usada para bien o para mal, y yo pensaba, pues sí, hasta tiene razón, pero uno pensándolo bien, la programación la inventamos nosotros. O sea, nosotros sabemos qué puede salir mal, cómo puede salir mal, o lo vamos descubriendo y no va a afectar en gran medida pues, o sea, como a todo un organismo que no conocemos nada. Ahí mismo, en ese mismo, los videos decía que ni siquiera nosotros mismos sabemos la totalidad de nuestro genoma, o sea, no nos entendemos, no nos conocemos, entonces está como abrir una caja de Pandora. Y una frase que decía uno de los científicos era que tenemos que seguir investigando, no importa qué encontremos, la necesidad que hemos creado nosotros los seres humanos es de seguir inventando cosas o seguir necesitando cosas nuevas, antibióticos, que medicinas, que habilidades, y digamos de ser bonito y atlético, pues tal vez no sea malo, para nosotros no es viable, porque nosotros necesitamos tener mucho músculo, porque realmente en nuestras sociedades actuales no es que se utilice para sobrevivir. Entonces, es muy complejo porque somos muy dados a los valores que se nos han inculcado, de cómo fui criado, si tengo religión, si soy ateo. Entonces, es muy complejo poner a todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Voy a ir cerrando con esta. Sí, ya le di gracias por el mensaje que se le fue el internet a Shannon, un corte de energía. No hay problema. Voy a cerrar o ir cerrando con un ejemplo que le ponía yo a los compañeros de la sección anterior. Y es, en el documental no sé si es en la primera sección, pero en el documental hablan de un gen que tiene que ver con la longevidad, el hecho de hacerse más viejos o no. Hay un ratoncito que está todo jorobadito y el hermano, o sea, son 2 hermanos ratones, a uno lo modifican, al otro no, y uno pues está todo vigoroso y el otro envejece. 2 comentarios al respecto para escuchar sus ideas. Dentro de los mamíferos y dentro de los vertebrados hay una regla, y es que entre más tamaño tienes, más años vives. Entonces, más años vives, más tamaño tienes. Entonces, los individuos que son más grandes son los que viven más. Uno de los organismos que rompe esa regla son los murciélagos, porque los murciélagos son chiquitines, pero viven un montón. O sea, no son tan grandes, son chiquitines, pero viven un montón. Tienen los genes que regulan el envejecimiento, que entre otras es por eso que pueden soportar esos virus y toda esa cosa, todo eso está relacionado. Hay una amiga, se llama Emma Tilling, de la Universidad de Edimburgo, y ella encontró unos de esos genes que regulan el envejecimiento en mamíferos.
viene mi pregunta y después le he hecho el otro comentario. O sea, yo les hago el cálculo de lo que viven los murciélagos si fueran humanos. O sea, los murciélaguitos siendo chiquitines deberían vivir como vive un ratón. ¿Cuánto vive un ratón más o menos? Alguien que me diga un aproximado de cuánto imagina que vive un ratón. Laura Muñoz, por ejemplo, ¿cuánto crees que vive un ratón? Profe, pues no sabría decirle, pero creo que ellos no viven mucho, pero no sabría decirle. ¿Cuánto creen por ahí promedio? ¿Por ahí cuánto? Más o menos, 6 2 meses, años. Por ahí 2 años, por ahí 1 año, 2 años. Eso es lo que vive un ratoncito, promedio. Hay unos que viven más, otros que viven menos. Eso es lo que vive 1 año. 1 año, 2 años. Los murciélaguitos por tamaño deberían vivir eso. Que son chiquiticos, deberían vivir poco tiempo. Pero un murciélaguito puede vivir 60 años, 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si hiciéramos la regresión y un murciélago fuera como nosotros, es como si nosotros viviéramos entre 600 y 700 años. Viene mi pregunta, esa se las mando ahí, esa papa caliente. ¿Les gustaría vivir 700 años? ¿Para qué o por qué no? Natalia, No, profe. ¿por O qué sea, no? imagínese, bueno, en este contexto de cuando la gente se pone a ver películas de los inmortales y cosas por el estilo, uno vivir todo ese tiempo y en todo ese proceso estar viendo cómo se mueren las personas allegadas a uno, cómo se va deteriorando todo y uno sigue ahí como si nada. O sea, por ese lado sería como muy, no sé, como la mente se choquearía mucho y sería como muy traumante para uno en muchos aspectos. Y no, o sea, yo creo que hay hasta cierto límite donde uno quiere como cumplir sus metas, objetivos, o sea, lo que uno tenga en mente, lo que se le ocurra a uno, vivir la vida loca, por decirlo así, o al límite, pero ya con tanto tiempo, o sea, no sé, siento que esa productividad que uno quiere lograr como que se concentra en nada, entonces al final de cuentas como que terminas haciendo las mismas cosas. Listo. ¿Quién más quiere aportar? Vuelve y juega la pregunta. Si tuviéramos la oportunidad de ser murciélagos, vampiros humanos y vivir 700 años, ¿quisieran vivir 700 años? ¿Quién más quiere? Pues, profe, o sea, no sé si quería vivir tanto tiempo, pero sí sería digamos, un problema ambiental, diría yo, porque, pues, si los humanos ya Señor, llevan una inmensa huella de carbono, ahora con un promedio de vida, digamos, 600 años, 700 años, ahí sí que la hacemos, ¿no? creo que para cambios genéticos de longevidad, no creo que sea lo mejor, sería más bien como para curar enfermedades genéticas. Pero es que si tú ves, muchas de las enfermedades están asociadas al final de la vida cuando se nos desbarata este orden. ¿Te acuerdas que yo hablaba como de un orden porque la vida es compleja y todo eso? Muchas de las enfermedades están asociadas es a ese punto de que se nos empieza a desbaratar el sistema de corrección de cosas. Entonces ya el pelo no sale todo negrito, lindo, sino ya sale sin color, ya la piel entonces ya no es tan flexible, entonces ya te aparecen las arrugas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los desarreglos, yo veo, no sé, ¿qué piensas tú? De pronto me puedes ayudar a pensar ahí, de los desarreglos de lo que llamamos nosotros enfermedades, se concentran sobre la parte final de la vida. No Profe, sé cómo encaja. Dime. lo que sucede es que nosotros los seres humanos, o sea, como todo ser vivo, pero, o sea, estamos aferrados a la idea de vivir para siempre y, o sea, así eso nos no sea posible, no estamos preparados para ello. Todos en algún momento de la vida hemos querido ser recordados o queremos ser recordados, porque yo no creo que Da Vinci o ellos hayan pensado solamente hacer esos experimentos como por esto, sino por decirles voy a dejar algo, o sea, me van a recordar por algo dejaré pues, para el resto del mundo. Entonces, creo que ese miedo a la muerte lo que no nos hace como a mejorar. O sea, que muchas personas, o sea, las cosas como son, mucha gente debería estar muerta y muchos bebés que nacieron hoy deberían estar muertos. Incluso muchos de nosotros, que no somos genéticamente iguales o estamos adaptados lo mínimo para sobrevivir.
Entonces, Sí, hay un pensador moderno que sale ahí en los medios mucho y fue el que produjo la serie Cosmos. No sé, es un astrónomo, se llama Neil deGrasse. Y en una entrevista al tipo le preguntaban sobre la eternidad. O sea, si a través de la ciencia lográramos esto de la longevidad o la vida eterna, o sea, que cómo lo veía él. Y él decía que exactamente lo que tú decías, que esa idea de lo finito, del hecho de que estamos restringidos a un espacio de tiempo, es lo que nos hace levantarnos todos los días a hacer alguna cosa, porque si no, todo quedaría postergado. O sea, yo me levanto a estudiar porque mañana eso es un día menos que tengo, pero si yo tuviera toda la eternidad, pues de pronto no me levanto a nada porque ¿para qué? O sea, lo puedes hacer después, en cualquier instante. Nijiret, ¿qué piensa? Nijiret, no te he escuchado hoy. ¿Qué piensas de toda esta discusión? Aló. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de todas estas ideas locas? Profe, pues la verdad, o sea, en mi opinión, como que todo eso lleva un trasfondo, porque, pues digamos lo que estábamos hablando, recopilando con las ideas de la serie y todas las aplicaciones que pues se han involucrado con los genes y todo esto. Por un lado, digamos que tiene algún beneficio y es que ya todas las personas puedan tener como una idea de lo que pueden ser las ciencias y cómo poder aplicar lo que serían las variaciones genéticas, entonces podemos comprender un poco más de esto. Pero por otro lado, pues lo que ya hemos hablado y es que se debe tener como una responsabilidad al momento de aplicar todo esto, ya que pues mediante la evolución, digamos que los cambios se han generado dependiendo a condiciones especiales y no porque simplemente nosotros queremos como curiosear y pues ver qué sale de las mezclas o cosas que hagamos. Está interesante, un buen punto. Bueno, compañeros, yo creo que ha sido una clasecita, espero haberla descrito bien en el sentido de que era ambiciosa, no tanto en el volumen de cosas a cubrir, pero sí en la profundidad de lo que se habló. O sea, si estamos o sea, cuando uno se mete a estudiar la variabilidad de lo vivo, la posibilidad de modificarla o no, o entenderla, pues yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia biológica, pues con más veras. ¿Alguna pregunta, algún comentario final, alguna idea final? Pedro, ¿qué quieres decir? Una frase final aquí. ¿Qué impresión te deja esta discusión? Pues no, pues así como yo sí tenía pues una idea de lo que estamos pues hablando ya para el cierre, y pues en mi caso pues no pretendería, digamos, con los cambios genéticos alargar, digamos, la vida de las personas, ¿no? Me parece pues bien que entre los 70 y los 80 años está pues bien, pero sí me gustaría por medio, digamos, de esta práctica contrarrestar un poco lo que son los cambios que se generan al llegar a esa edad, por ejemplo, la pérdida ósea, la pérdida muscular, entonces llegar, digamos, a esa edad sin perder tanto, digamos, peso óseo, peso muscular, sino llegar más bien sanos a esa edad. Esa parte sí me gustaría, digamos, en ese aspecto, pero pues alargar la vida, ¿no? No. Está interesante eso, o sea, un abandonar este planeta más digno, ¿no? Menos acabados. Sí. Sí, pero digamos, a esa edad las enfermedades, pues sobre todo en mi familia, son ya muy comunes y realmente se ve pues la afectación, digamos, a esa edad, inclusive en edades tempranas. Entonces sí me gustaría, digamos, contrarrestar un poquito eso. Claro. Y hay enfermedades de enfermedades, por ejemplo, un Alzheimer, es complejo, o sea, porque no es solamente el deterioro físico, sino que con ese deterioro de pronto se afecta todas las otras, o sea, el que lo tiene y su entorno y otras cosas. Entonces, hay maneras de mirar esto, pero seguro volveremos sobre estos puntos porque el hecho de estudiar la evolución de los vertebrados, pues chéverísimo al que le gusten los dinosaurios, chéverísimo al que le gusten las aves, chéverísimo al que le gusten las ranas, al que le gusten los mamíferos, al que le guste todo lo que se cubre en esto,
pero definitivamente tiene que ver con cómo nos percibimos nosotros los humanos y nuestro entorno. Entonces, bueno, espero que haya sido del agrado de toda la clasecita. Nos vemos el lunes. En el lunes estén preparados para una discusión en este sentido, y vamos ya a empezar a entrar un poco más en materia sobre el punto de el inicio de la evolución de los vertebrados. Vamos a empezar a ver cómo es que funciona esto. Muchas gracias para todos, muchas gracias a todos los que intervinieron. Que estén muy bien. Dime, Natalia, por favor. Las grabaciones de las clases las vas a seguir subiendo a YouTube. Sí, no quiero subir todas ni en todo momento, o sea, porque pues están ahí como unos recursos para cierta cosa, pero lo que no quisiera es que o sea, el espacio de la clase la hace la interacción, no la hace que yo dé el discurso recitado. Entonces, lo que no quisiera es que con la subida de las clases, la gente entonces piense que ver la clase en diferido, a pesar de que yo entiendo que hay dificultades a veces para conectarse. Yo mismo acá, pues yo también vivo en una casa, a veces, yo he estado en periplo por diferentes lugares de la casa, afectando a los otros, o sea, todo eso. Todo, a mí, o sea, créanme que entiendo bien el tema de los problemas de la virtualidad, pero no quisiera eso, o sea, no quisiera como que lo voy a subir, esta la voy a subir como se subió la pasada, ya está disponible, he visto que muchos la han visto. A veces uno digiere, vuelve, mira, reoye sus propias ideas, eso es muy importante. Entonces sí lo voy a subir, pero el compromiso es como que sigamos generando ese producto para que quede ahí para el beneficio de todos, porque la clase la hacen entre todos. O sea, yo solo guío aquí algunas ideas, pero la clase es la retroalimentación. Yo creo que eso se va a ir entendiendo. Estamos en la introducción, pero se van a dar ustedes cuenta que esta clase la hacen ustedes. ¿Listo? Sí, profe, Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, profe, Hablamos chao. el lunes. Gracias. Luego, profe, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Chao, Manuela, chao, chao, Katie, chao, Laura. Víctor, todos compañeros, los que veo aquí en la pantalla. Chao.